Nadie te avisó claramente, pero algo empezó a apretar por dentro, incluso antes de que entendieras por qué. No llegó como un evento externo, no fue una noticia, ni un cambio obvio en tu rutina. Fue más sutil que eso. Un tipo de peso que no es físico, pero tampoco es solo emocional, como si alguna parte de ti estuviera siendo comprimida, lentamente, sin pedir permiso. Y la pregunta que queda, aunque todavía no la hayas formulado con palabras, es ¿por qué ahora? Porque el día 28 de abril no llega como un momento común. Funciona como un punto de presión dentro de un ciclo que ya venía acumulándose en las últimas semanas. La luna entra en fase creciente con tensión acumulada, activando un eje específico, no externo sino interno, un eje que mueve decisión, identidad y sostenimiento. Esto no aparece como un insight bonito, aparece como incomodidad. Empiezas a notar cosas que antes tolerabas. Situaciones que parecían normales comienzan a incomodarte sin una explicación lógica. Conversaciones superficiales empiezan a cansarte más de lo que deberían, y el silencio empieza a sentirse demasiado fuerte. Esa es la primera señal. No es que el mundo haya cambiado de repente, es que tu tolerancia disminuyó y eso no es un problema, es un indicador. Pero aquí es donde comienza el conflicto real, porque al mismo tiempo que algo en ti quiere cortar, ajustar, reposicionarse, otra parte entra en resistencia, y esa resistencia no llega como pereza, llega como justificación. Ahora no es el momento, mejor espero un poco más. Tal vez solo sea una fase, pero no lo es. Lo que se está activando en este punto del ciclo no es una fase pasajera, es una prueba de sostenimiento interno. Y aquí está lo que casi nadie percibe. La presión que estás sintiendo no está intentando derribarte, está intentando revelar dónde ya no te sostienes. Solo que hay un detalle que cambia todo. Este tipo de activación no ocurre de forma continua. Abre una ventana, corta. Y esa ventana no viene con aviso claro, ni con manual. Viene con incomodidad. Y es exactamente por eso que la mayoría la ignora, porque es más fácil interpretar esto como cansancio, estrés o confusión, que enfrentar lo que realmente está siendo expuesto. Pero hay un costo silencioso aquí. Si intentas apagar esta presión, distrayéndote, posponiendo, racionalizando, no neutralizas el proceso, solo pierdes el momento adecuado, y perder el momento en este tipo de ciclo no parece grave en el instante, pero después se traduce en repetición. Mismos escenarios, mismas dudas, mismas frustraciones con nombres distintos, como si la vida te estuviera llevando de regreso al mismo punto, hasta que hagas el movimiento que evitaste antes. Y aquí es donde la cosa se vuelve más seria, porque el día 28 de abril no marca un comienzo, revela una acumulación. Todo lo que fue empujado, ignorado o pospuesto en las últimas semanas empieza a presionar al mismo tiempo, no para confundirte, sino para obligarte a ver sin filtros. Y si prestas atención, eso ya está pasando. Pequeñas señales, pequeñas irritaciones, una sensación constante de que algo ya no encaja como antes. Esto no es aleatorio, es ajuste, pero el ajuste, cuando comienza, no pide tu opinión, exige posicionamiento, y es exactamente en ese punto donde casi todos fallan, no porque no puedan actuar, sino porque intentan mantener versiones que ya no se sostienen. En el siguiente momento de este proceso, ya no se tratará de sentir, se tratará de elegir, y es ahí donde la presión deja de ser interna y comienza a reorganizar todo a tu alrededor. Hay un momento específico en el que la incomodidad deja de ser difusa y empieza a tomar forma. Ya no es solo una sensación extraña, empieza a señalar hacia decisiones que has venido posponiendo, hacia vínculos que ya perdieron verdad, hacia versiones tuyas que siguen siendo sostenidas más por hábito que por elección. Y es exactamente aquí donde la mayoría se equivoca, porque parece que el problema está allá afuera, en las personas, en el timing, en las circunstancias que no colaboran. Pero lo que se está activando en este punto del ciclo no es externo, es un mecanismo interno que llevas usando desde hace demasiado tiempo sin darte cuenta, un mecanismo silencioso, que mantiene todo como está, incluso cuando ya no tiene sentido continuar. El día 28 de abril
La luna creciente forma un ángulo de tensión con Saturno, un tipo de aspecto que en el lenguaje astrológico no suaviza nada, revela. Saturno no negocia con ilusiones, expone estructura. Y cuando esa exposición se encuentra con una luna en crecimiento, lo que ocurre no es expansión libre, es presión sobre lo que no está firme. Por eso esta incomodidad no llega como claridad inmediata, llega como conflicto, sientes ganas de cambiar, pero al mismo tiempo algo te frena, percibes lo que necesita hacerse, pero creas justificaciones para no hacerlo ahora, y esa contradicción no es falta de fuerza, es protección. Solo que no protección en el sentido de preservarte, protección en el sentido de mantener un personaje que ya no te representa. Y aquí está el punto más delicado de todo este proceso. No estás luchando contra el mundo, estás intentando sostener una versión tuya que empezó a agrietarse. Y mientras más intentas mantener esa versión funcionando, más aumenta la presión. Porque el ciclo actual ya no acepta adaptación superficial. Exige un reposicionamiento real, y eso tiene un costo. No un costo externo inmediato, sino un costo interno muy específico, la incomodidad de no saber exactamente quién eres después de dejar de sostener lo que ya no tiene sentido. Ese vacío asusta, y es exactamente por eso que el mecanismo se activa con tanta fuerza ahora, te empuja de vuelta hacia lo conocido, aunque lo conocido te esté limitando, aunque lo conocido ya esté desgastado, porque el cerebro interpreta estabilidad como seguridad, incluso cuando esa estabilidad está construida sobre la negación. Pero el día 28 de abril rompe esa ilusión de forma silenciosa, no destruye nada de golpe, solo quita el soporte invisible, y cuando el soporte desaparece, lo que queda en pie muestra lo que es real, y lo que empieza a ceder muestra lo que ya no tenía base. Por eso algunas cosas a tu alrededor empiezan a parecer frágiles de repente. Relaciones que antes eran naturales comienzan a exigir esfuerzo. Planes que parecían seguros empiezan a perder sentido. Conversaciones se vuelven extrañas, sin una razón aparente. Nada de esto es coincidencia, es ajuste estructural. Pero este tipo de ajuste no ocurre sin resistencia, y la resistencia aquí es sutil, no llega como negación directa, llega como distracción. Te ocupas, te llenas, evitas quedarte en silencio el tiempo suficiente para escuchar lo que ya es evidente, porque en el fondo ya lo percibiste, solo no quieres confirmarlo, y mientras tanto, el ciclo sigue avanzando, sin prisa, pero sin pausa. Y aquí entra la parte que casi nadie considera. No elegir también es una elección, y dentro de este tipo de ventana, no elegir significa mantener exactamente aquello que está siendo presionado para cambiar. Significa repetir. Significa llevar hacia adelante algo que ya debería haber terminado ahora. Y el problema no es solo repetir, es repetir con conciencia, sintiendo que podrías haberlo hecho distinto, pero no lo hiciste. Y eso pesa más que cualquier error, porque no es falta de capacidad, es postergación. Y la postergación en este punto del ciclo ya no protege, exige un costo. La presión que estás sintiendo no va a disminuir porque la entendiste, solo cambia cuando te posicionas. Y ese posicionamiento no necesita ser dramático, pero sí necesita ser verdadero, porque el siguiente movimiento de este ciclo ya no va a probar lo que sientes. Va a probar lo que sostienes en la práctica, y es ahí donde mucha gente se da cuenta, demasiado tarde, de que sentir no era suficiente. Existe un instante específico dentro de todo ciclo, en el que percibir deja de tener valor, y empiezas a entrar exactamente en él. Hasta aquí el proceso fue interno, sensaciones, incomodidades, pequeñas señales que se iban acumulando como piezas sueltas, pero algo cambia ahora, la presión empieza a traducirse en realidad, no como un gran evento, sino como microrrupturas que ya no puedes ignorar, una respuesta que no llega, un comportamiento que cambia sin explicación, una situación que se repite, pero más intensa. Y eso genera una pregunta silenciosa que empieza a resonar con más fuerza. ¿Por qué todo parece estar empujándome hacia una decisión que todavía no quiero tomar?
porque ya no se trata de querer, se trata de alineación. A partir del día 28 de abril, el movimiento de la luna creciente sigue avanzando hacia un punto crítico de tensión, una acumulación energética que, en la práctica, funciona como un umbral. ¿Y qué es un umbral? Es el punto en el que ya no puedes volver a ser quien eras antes, pero tampoco has asumido completamente quién necesitas convertirte. Ese intervalo es incómodo por naturaleza, porque te quita el suelo conocido, pero todavía no te entrega lo nuevo con claridad. Y es exactamente en ese espacio donde mucha gente se bloquea, no por falta de capacidad, sino por intentar controlar el momento equivocado del proceso. Intentas entenderlo todo antes de actuar. Intentas garantizar seguridad antes de soltar lo que ya no sirve. Intentas prever consecuencias antes de posicionarte. Pero este ciclo no funciona así. No te da claridad anticipada. Responde al movimiento. Y aquí está el punto que casi nadie acepta al principio. No te vas a sentir listo para hacer lo que necesitas hacer, porque sentirse listo pertenece al campo del confort. Y lo que se está exigiendo ahora viene del campo de la verdad, y la verdad no negocia con el confort. Por eso la presión aumenta, no porque algo esté saliendo mal, sino porque todavía estás intentando resolver en el nivel de la sensación algo que ya exige acción. Y esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Sentir te da conciencia, pero es la acción la que reorganiza el escenario. Sin acción, el escenario sigue siendo el mismo, solo que más pesado, y ahí es donde entra el riesgo silencioso de este momento. Puedes atravesar todo este ciclo entendiendo todo y aún así no cambiar nada. Y cuando eso pasa, lo que viene después no es alivio, es repetición ampliada. Mismos patrones, mismas personas en roles distintos, mismas decisiones postergadas, pero con más consecuencia, como si la vida te estuviera diciendo, ya que viste y no actuaste, ahora lo vas a sentir con más intensidad. Y eso no es castigo. Es coherencia. El ciclo responde a aquello que sostienes, y sostener aquí no es pensar, es actuar de acuerdo con lo que ya se volvió claro. Pero hay algo todavía más profundo ocurriendo debajo de todo esto, algo que casi pasa desapercibido. Estás siendo retirado de una identidad que funcionaba, pero que dependía de concesiones que ya no puedes seguir haciendo sin traicionarte. Y eso genera un tipo de tensión muy específico. Porque abandonar esa versión no significa solo cambiar comportamiento, significa renunciar a un lugar donde ya sabías cómo moverte, aunque ese lugar te estuviera limitando. Y lo desconocido en este punto no se siente liberador, se siente inestable, pero hay una inversión ocurriendo aquí. Lo que parece inestable en realidad es el único camino posible hacia una estabilidad real, y lo que parece seguro es exactamente lo que está empezando a ceder. Ese es el giro, y no ocurre con anuncio. Ocurre cuando te das cuenta de que seguir como estás empieza a doler más que cambiar. Ese es el verdadero punto de no retorno, no porque alguien te obligó, sino porque sostener lo antiguo empieza a tener un costo demasiado alto, y ese costo no aparece de golpe, se infiltra en tu energía, en tu paciencia, en tu capacidad de involucrarte de verdad con lo que te rodea. Empiezas a estar a medias, y vivir a medias por mucho tiempo cobra un precio que ya no se puede ignorar. Aquí es donde el ciclo cierra el cerco, no con presión externa directa, sino con una evidencia interna que ya no puedes negar. Y cuando eso ocurre, la pregunta cambia. Deja de ser ¿qué está pasando conmigo? Y pasa a ser ¿hasta cuándo voy a sostener algo que ya sé que terminó por dentro? Y cuando esa pregunta aparece con claridad, ya estás más cerca de la decisión de lo que imaginas. El problema es que el siguiente movimiento ya no te va a dar más tiempo para ensayar. Va a exigir definición. Hay un momento en el que todo se vuelve silenciosamente claro, y aún así, dudas. No por falta de entendimiento, no por falta de señal, sino porque elegir ahora no es solo resolver una situación, es cerrar una versión de ti. Y eso pesa más de lo que parece admitir. El día 28 de abril no termina como empezó, avanza, y a medida que esta presión se intensifica, lo que antes era interno empieza a reorganizar lo externo con más firmeza. La luna creciente se acerca a un punto crítico dentro del ciclo,
una zona donde las decisiones no tomadas comienzan a transformarse en consecuencias inevitables. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ya no estás en el campo de la percepción, entraste en el campo de la definición. Hasta aquí podías observar, podías sentir, incluso podías entender con claridad lo que necesitaba cambiar. Pero ahora, el ciclo empieza a responder a tu postura, y la postura no es lo que piensas, es lo que sostienes cuando nadie está mirando, es lo que aceptas seguir manteniendo, aún sabiendo, es lo que evitas cortar aunque ya percibes el desgaste, es lo que conservas, solo porque aún no has tenido el valor de cerrarlo, y eso empieza a cobrar, de forma silenciosa pero constante. Notas que tu energía ya no acompaña ciertas situaciones, que tu presencia empieza a fallar donde antes te entregabas, que tu paciencia se acorta con cosas que antes insistías en tolerar. No es cansancio común, es desalineación, y la desalineación, cuando se ignora, no desaparece, se transforma en desgaste, y el desgaste prolongado se convierte en ruptura, quieras o no. Por eso este punto del ciclo es tan decisivo, porque no te obliga directamente, pero vuelve imposible continuar sin pagar un precio interno, y ese precio no es inmediato, se acumula en forma de desconexión, en forma de irritación constante, en forma de un vacío extraño incluso cuando todo parece normal. Sigues, pero ya no estás completo, y vivir así por mucho tiempo no se sostiene. Es ahí donde la elección empieza a imponerse, no como un impulso emocional, sino como una necesidad silenciosa de coherencia, porque llega un punto en el que ya no puedes sostener algo que contradice lo que ya viste, y cuando lo intentas, el cuerpo reacciona, la mente se bloquea, la energía cae, no como debilidad, sino como rechazo interno. Pero hay algo aún más importante aquí. La elección que se está exigiendo no es sobre cambiarlo todo, es sobre dejar de sostener lo que ya terminó, y eso parece simple, hasta que entiendes lo que implica. Cerrar ciclos significa enfrentar un vacío temporal, significa abrir espacio sin garantía inmediata de lo que viene después, significa salir de un lugar donde ya sabías cómo sobrevivir, para entrar en un territorio donde aún estás aprendiendo a existir. Y eso activa miedo, no el miedo al error, sino el miedo a la inestabilidad. Pero aquí ocurre la inversión final de este ciclo. La verdadera inestabilidad no está en lo nuevo, está en seguir sosteniendo algo que ya perdió su base, porque lo que no tiene base, tarde o temprano, cede. Y cuando cede sin una elección consciente, el impacto es mayor. Por eso el timing importa, no como prisa, sino como precisión. El día 28 de abril no te pide rapidez, exige honestidad. Honestidad para mirar sin distorsionar. Honestidad para dejar de negociar con lo que ya está claro. Honestidad para sostener una decisión, incluso sin garantía total. Y esa decisión no necesita ser visible para nadie, pero necesita ser real para ti, porque es eso lo que define el siguiente ciclo. No lo que deseas, no lo que esperas, sino lo que realmente eliges sostener a partir de aquí. Y aquí está el punto final que pocos enfrentan. No existe neutralidad en este momento. O te alineas con lo que ya percibiste, o refuerzas el patrón del que intentabas salir. Y reforzar aquí no es solo continuar, es profundizar, aumentar el peso, prolongar el desgaste, llevar hacia adelante algo que ya debería haberse cerrado ahora. Y eso cobra, no como castigo, sino como consecuencia natural de todo lo que se mantiene más allá del tiempo correcto. Por otro lado, cuando te posicionas, aunque no tengas todas las respuestas, algo empieza a reorganizarse, no de forma mágica, sino de forma coherente. Cortas el exceso, tu energía regresa, las cosas empiezan a encontrar un nuevo lugar, sin esfuerzo forzado, porque el ciclo reconoce cuando dejas de resistir, y ese es el punto. No se trata de acertar perfectamente, se trata de dejar de huir de lo que ya es evidente. Porque lo que está en juego aquí no es solo una decisión puntual, es la versión de ti que atraviesa este portal, o la que se queda atrapada intentando sostener lo que ya terminó. Y eso, nadie puede elegirlo por ti.
Si esto te impactó con precisión, ya percibiste que no fue casualidad. Quédate cerca. No toda presión viene a romperte. Algunas vienen a impedir que sigas siendo quien ya dejaste de ser. Hay algo que casi nadie dice sobre momentos como este. Uno cree que solo está viendo un video, intentando entender lo que está sintiendo, pero en realidad hay partes de nosotros que ya estaban listas para escuchar exactamente esto. Solo faltaba que alguien lo pusiera en palabras. Recuerdo un periodo en el que todo parecía normal por fuera, pero por dentro había una incomodidad constante, difícil de explicar. Nada estaba exactamente mal, y aún así, nada encajaba de verdad. Y lo más extraño era esto. Cuanto más intentaba ignorarlo, más regresaba, de distintas formas. Hasta que llegó un punto en el que ya no se podía fingir que era solo una fase. No fue un evento grandioso lo que cambió todo. Fue una decisión silenciosa, casi invisible para quienes estaban fuera, pero internamente fue un corte. Uno de esos momentos en los que dejas de negociar con lo que ya sabes, y incluso sin ninguna garantía, decides no seguir de la misma manera. De eso trata este contenido, no de la astrología como predicción, sino como un espejo de algo que ya estás viviendo. Si este video llegó a ti ahora, no fue por casualidad, fue porque en algún nivel ya estabas en ese punto. Y si algo aquí tuvo sentido de una manera más profunda, no lo guardes solo como otro contenido consumido. Tómalo como referencia. Si quieres seguir acompañando este tipo de lectura, más directa, más interna, sin distracciones, suscríbete al canal y quédate cerca. Y si este tema tocó algo que aún no has puesto en palabras, deja un comentario a tu manera. No necesitas explicarlo todo. A veces, solo con reconocerlo, ya cambias la dirección. Y hay otros videos apareciendo en tu pantalla ahora. No son continuaciones obvias, pero si llegaste hasta aquí, probablemente entenderás por qué están ahí.